ustedes Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Pues nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más aquí en su casa. El día de hoy, como ya les había mencionado, vamos a tener un programa muy enfocado a lo que es o fue la laguna en Magdalena, o como la gente le llama, la Laguna de Magdalena, y conocer un poco de la vida en torno a ese lugar extraordinario que según nos lo han narrado diferentes autores. Y para ello, pues invitamos el día de hoy a un amigo que estimo muchísimo, que es el licenciado Francisco Javier Romero Montaño. Él es cronista del municipio de Magdalena. Fue justamente él, bueno, claro, todo el grupo, pero él fue el portavoz de la invitación que me hicieron a participar o a pertenecer en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Entonces, somos compañeros del capítulo Valles. Buen día, ¿cómo está? Contento de estar aquí con ustedes, Maru. Muchas gracias por la invitación. No quiero iniciar esta conversación sin antes hacerte llegar un caluroso saludo de parte de nuestro presidente municipal, el ingeniero Marco Trejo. Sabes que está enamorado de la Laguna de Magdalena, ha enfocado esfuerzos por rescatar lo que fue la majestuosidad que tuvo ese manto acuífero, y lo ha hecho ¿cómo? Pues construyendo un mirador al borde de la laguna donde él sueña con que un día pueda haber ahí venta de comida y disfrutar del entorno. Supo que venía contigo y te manda a saludar. Muchas gracias, muy agradecida, y otro saludo de regreso. Yo se lo haré llegar. Pues sí, para nosotros los de Magdalena y la gente de la región que habitamos en el entorno, no podemos dejar de reconocer que ese manto acuífero, esa gran laguna que hasta la tercera década del siglo pasado llegaba prácticamente hasta Exatlán, estamos hablando de 21 kilómetros de línea recta cubiertas toda de agua. Bueno, pues fue un centro de vida. Donde hay agua hay vida, y en Magdalena lo que sobraba era agua, por tanto, vida también. Y la laguna presente en la historia de Magdalena desde la época prehispánica. Alguien que qué pena que ya no esté con nosotros, porque seguramente te daría no una conversación no para un programa, sino para, tendrías que poner secuencia de 2, 3, el doctor Phil Weigand, queridísimo por todos nosotros, que de verdad se dedicó a estudiar todo el hábitat en torno a la laguna. Él fue el quien sostuvo hasta el último día de su vida, que en Magdalena hubo chinampas, que ahora están los vestigios. Incluso se dedicó a recolectar hasta lo que podían ahí cultivar: maíz, amaranto, calabaza, algunas otras especies que le daban vida a toda esa inmensidad de gente que vivía en su entorno. La laguna ha sido para nosotros muy importante, lo sigue siendo. Por la edad que tengo, a mí no me tocó conocerla en toda su magnitud, pero sí ir a cultivar en las parcelas que hay en torno a ella, que por cierto, pues muy fructíferas, con humedad prácticamente todo el año, y con unas maneras diferentes de cultivar, de producir, como es ahora, Maru, que ya hay fertilizantes, herbicidas y todo lo demás. Cuando todo era casi prácticamente a mano, bueno, pues la tierra te producía algo diferente de lo que hay ahora. Y perdón que a lo mejor me salga del guión, pero ahorita me asaltaron los recuerdos, cuando justamente por este tiempo, agosto, septiembre, que era cuando ya había pasado todo el trabajo de siembra, descarte y todo, y ya prácticamente estabas lo que decíamos cazanguear, limpiar la tierra. Bueno, pues aprovechábamos para eso, pero también para cultivar aquel famoso tomatillo de hoja. Sí. Que la tierra, ese no lo sembraba, sí, la tierra no, lo daba solo. te lo daba por sí.
Entonces, ahora sí que cuando no había como que mucho que hacer, bueno, pues vámonos a la parcela a cosechar esos famosos tomatillos de hoja. De paso, a lo mejor ya te encontrabas alguna calabacita que ya estuviera más o menos de buen ver. Y bueno, ya ibas completando, como decían antes, el pipirín del día. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo que ha sido la laguna para nosotros. Sí, a mí me gustó muchísimo. Bueno, además que se me da el estar imaginando las cosas. Y a través de este programa, a mí me gustaría mucho si podemos facilitarle a todas las personas que nos hacen el favor de vernos, el que tengan o tengamos una idea de cómo vivieron los ancestros. Yo tuve la experiencia de estar con ustedes en Magdalena unos meses haciendo investigación y el recuerdo más lindo, o de los más lindos, porque son muchos, pero algunos de los más lindos que tengo es esta sensación de haber estado en un sitio en donde el maíz era, pues era todo. Porque a donde voltea uno, sobre todo en lo que es el San Andrés, pues es maíz por todos lados, recuerdos del maíz por todos lados. Y alguna vez me preguntaron, en resumen, qué me dejaba la investigación que hice ahí. Y justo lo que yo mencioné es, me deja muy enojada, llena de hojas, quiero decir, ¿no? Porque de verdad es impresionante la presencia del maíz en sus múltiples formas, sobre todo de las personas mayores. Muy particularmente don Rafa, que ya falleció, que en paz descanse. Rafa Carrillo, Rafa López. Carrillo, exactamente. Entonces, dentro de esto que a mí me dejó muy claro y que me pudo encantar es cuando la explicación vino acerca de que la comunicación, por ejemplo, de un extremo al otro de la laguna era en canoas. Así es. Entonces, a mí me encantaría si nos puede platicar un poquito de cómo asumen ustedes que debieron haber vivido en tiempos prehispánicos los habitantes de ahí, o sea, antes de la llegada de los españoles. Eso sucedió justo como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, eso sucedió justo hace 500 años. Hace 500 años se vivió un fenómeno, tuvo lugar un fenómeno en toda la región que vino a trastocar la vida como quizás por siglos se había vivido. Un grupo en un lugar que después se llamó América, que de repente sin pedirlo ni desearlo entra en contacto con un grupo totalmente diferente. Y en conformidad con lo que nos dicen algunos cronistas, ¿qué encontraron? Bueno, pues encontraron gente diseminada por todo el entorno de la laguna, no grandes concentraciones. Y cuando, sin proponérselo uno, porque no somos saqueadores ni mucho menos, vas caminando por el lomerío que está en torno a la laguna y vas encontrando que si aquel fragmento de cerámica, que si el hacha de piedra, que si la obsidiana labrada, pues te das cuenta de que tiene razón, de que en todo el entorno, metates, huilanchis, molcajetes, piedras de molcajete, entonces es que en todo este entorno debió de haber ahí. Volvemos otra vez al tema de las chinampas. Se supone que alguien tuvo que trabajar en esas pequeñas parcelas dentro del manto acuífero muy seca, nos dice el doctor Weigand, de la orilla norte de la laguna, muy cerquita de Magdalena. Pero una parte bien importante, Tomar, los cuamiles. Ajá. Hay unas laderas enormes donde todavía, en algunos casos, donde no ha entrado el tractor, alcanza a ver lo que fueron lo que la gente le llamaba calzadas. Con una tía que yo quise mucho, mi tía Inés, a mí me tocó hacer calzadas.
ibas y estabas excavando la tierra con el arado y salía una piedra y decía, esa ponla ahí para hacer una calzada. ¿Qué era esto? Que de lomerío ibas haciendo una especie de una cerquita para que cuando se deslavara la tierra, ahí se detuviera y fueran haciendo como que si fueran escaloncitos. Pero ¿sabes qué me viene a la memoria, tu mano? De que el cuamil no sé qué tan grande pudiera ser. Yo era un niño, entonces me parecía enorme. Seguramente no lo era tanto, pero ¿cómo lo fraccionaban? Y decían, estos surcos son para el maíz negro, Correcto. para hacer pinole. Estos surcos son para el maíz pozolero. Pero una cosa bien curiosa, casi siempre todas las actividades giraban en torno a una devoción o a un ritual. Y te voy a decir algo que a lo mejor no lo platicamos antes, o quizás tú ya lo has escuchado, has tenido contacto con tanta gente. ¿Sabías que por lo menos en mi familia y en muchas otras, en las esquinas de las parcelas o del cuamil, casi siempre la gente que estaba en cuamiles, sembraban un maíz rojo? No sabía. Sembraban un maíz rojo, que eran poquitos así, porque decían, este maíz se parece a la sangre de Cristo y Él me va a cuidar mi labor. Porque así le decían también la labor. Fe, devoción, no sé, pero sentían que ya estaba protegido su pequeño patrimonio porque la sangre de Cristo me protege. ¿Representada en qué? En el maíz. En ese maíz rojo. ¿Sí conoce el maíz rojo? Sí, claro. Y luego, como cuando estaban cosechando, iban separando lo que era la planta, la del próximo año. Así es. Y ese maíz rojo prácticamente era sagrado, era porque al año siguiente había que plantarlo, justamente porque tenía su función, que era la de la defensa. Qué bonito, ¿verdad? Pues fíjate que sí. Igual el canto del alabado, digo que no corresponde a un periodo prehispánico, pero era parte de la siembra, sobre todo cuando ya llegan los españoles, cómo cantan el alabado, porque hay varias versiones, pero justamente antes de comenzar la siembra, inevitablemente el canto. Había gente muy apegada a sus rituales. Voy a citar un ejemplo, una persona que seguramente quien nos esté viendo, pues a lo mejor va a recordar casos similares en sus lugares de origen. Pero mi papá, que ya duerme el sueño de los justos, me platicaba justamente de un señor que se llamaba Magdaleno García. Dice, mira, Magdaleno García tiene sus tierras para el Potrero Grande. Dice, y cuando él andaba piscando, a diferencia de la demás gente que la pizca del día cae y se le iba trayendo los animales a su casa, él no. Él piscaba y allá iba haciendo su montón, ¿sabe esa palabra? Su montón, allá en la parcela, hasta el día de la cabe. Cuando terminaba de piscar, se llevaba una recua de mulas, de burros, lo que tuviera, la gente que le andaba ayudando, y entonces se traían toda la carga aquí por la calle, ellos lo conocían como el Camino Real, ahora es el Camino Camacho. Dijo, y en la mata que estaba enfrente de Conasario, dijo, ahí lo estaba esperando el mariachi. Estaba esperando que llegara Magdaleno con toda su recua. Llegaban ahí y lo primero que hacía el mariachi era cantar el alabado. Y luego ya de ahí veía, contabilizaba las mulas, los burros que traía, y a uno de los que le andaba ayudando le decía, esto te lo llevas al curato para que entregues el diezmo, y lo demás se iba a su casa. Y se iba a su casa y el mariachi tras él. Y la gente decía, ya piscó Magdaleno. Solamente me platicó de él, yo no supe de otras personas, pero rituales así muy arraigados en la gente. Sí, y además es de generación en generación. Bueno, últimamente se han visto muchos cambios ya más drásticos, pero anterior, en la época de Magdaleno, como lo menciona, y seguramente de ahí hacia atrás, pues es preservar, digamos, esta tradición oral, estas costumbres, esta parte
pues un tanto religiosa de las comunidades. Maru, yo creo que somos de una edad. Yo creo que nos tocó ser así como que la bisagra entre Sí. las costumbres ancestrales Anterior. que con nosotros se acabaron y las nuevas. Sí. Sí, estamos así como que en la encrucijada, como que en la bisagra. Me viene ahorita a la memoria, por ejemplo, y la gente que nos esté viendo, sé que a alguna le va a sonar familiar, otra le va a sonar totalmente extraño, los chapiles. Ujú. Cuéntanos, Chapiles. cuéntanos. Ajá. ¿Sí te acuerdas de qué eran los De los- chapiles? No, no me acuerdo de ¿No los te acuerdas qué eran los chapiles. chapiles? A lo mejor lo conozco con otro nombre. En el corral se enterraban 4 troncos, Ujú, más o menos a una distancia de 4 o 5 metros, ujú. y a una altura como de 2 metros se hacía una especie como de emparrillado Ah, sí. con más madera, Ujú, y luego hacia arriba se hacía una especie como de un cerco, que muchas veces era del mismo callejote de la milpa, ujú. y ahí se iba depositando el maíz, El maíz, en mazorca. sí, claro, como todavía lo hacen la gente de la cultura birrárica. Ah, Sí, ya eran los sí, 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 chapiles. sí. Y era un maíz que se asoleaba, que se mojaba, que se venteaba y que no se picaba. Eso. ¿Por qué no se picaba? A ver, ¿por qué ahora sí y antes no? Bueno, pues yo creo que porque no generaba humedad, porque estaba ventilando constantemente, Pues sí. quiero yo pensar, pero quien lo desgranaba y lo guardaba, no usaban químicos para curarlo, como dicen ahora. Sí, ¿no? Era natural. Incineraban excrementos, buñigas de vaca, lo mezclaban Ujú. con él y no se picaba. Pero luego también viene al recuerdo, por ejemplo, si conociste, bueno, nosotros sí les decíamos, las oloteras ¿Para desgranar? para desgranar. Sí. Un círculo de olotes bien ceñido, donde desgranabas. ¿Y qué? Pues era parte de la misma naturaleza, de lo mismo que te daba la parcela, el cuamil, Sí, sí, en un sí, rincón del corral, aquel altero de calabazas. sí. Y luego el traslado de ellas en carretas, pues muy rústicas, pues. Pero sí, en eso se transportaban. De ahí surge el refrán, aquel dicho que decía, cuando tú tienes un problema en tu vida que no lo puedes resolver y todo lo demás, cuando la gente te decía, mira, avienta las calabazas a la carreta y en el camino solas se van a Se van a acomodar. acomodar. Con los brincos, con los hoyancos, con todo, Sí, se ahí. van a acomodar. Así la vida también, tú aviéntale, y camina, y Así es. y se van a ir acomodando. Sí, así es. Y así a todos nos pasa. Si bien es cierto que en Magdalena ha sido muy importante el tema de la laguna y que en torno a ella giró su vida, no podemos perder de vista algo muy importante que fue la migración. Ah, sí, claro. Para quien no ubica Magdalena, camino a Tepic, nos encontramos de aquí de Guadalajara 70 kilómetros. Puedes llegar por la carretera libre, Guadalajara-Tepic, o por la autopista, y ya estás ahí. Magdalena no es un pueblo, como dijera Victoriano Salado Álvarez, el que quiera conocer mi tierra, Teocaltiche, tiene que ir. Nadie puede decir, yo conocí Teocaltiche de pasada, porque no No es de pasa por pasada. nada, es llegar. Magdalena, caso contrario. Magdalena, si tú ibas al norte, por aquí, por Nogales, Había que pasar. llegabas o llegabas, o no pasabas. Esa constante migración, que la menciona el doctor Weigan desde la época prehispánica, porque habla de rutas de obsidiana y de venta de otros productos, pues te llevó hasta muy al norte del continente, igualmente muy al sur. En la colonia fue exactamente lo mismo, en el siglo pasado, lo mismo. Entonces, un pueblo como ese, pues no puede mantener intactas sus costumbres, sus tradiciones, No. su gastronomía, porque hay una influencia exterior Sí, fuertísima. permanente. Fuertísima. Sí. En Magdalena, si quisiéramos hacer un recuento nomás de los últimos
100 años o del siglo pasado para acá. En 1909 llega el ferrocarril. Ujú. Con el ferrocarril llega nueva gente, llegan nuevas costumbres, llegan nuevos sabores. Sí. En 1924 se funda el Ejido de Magdalena. Ante la carencia de gentes que quería que le entregaran tierras, se abrió la oportunidad para que llegaran gentes, muchas, de aquí, por ejemplo, de la Ciénega de Chapala. Tenemos gentes que fueron de Atequiza, de otros puntos, bien identificados. Si dijéramos qué familias son, estas familias llegaron en tal parte, estas llegaron en tal parte. En 1940-44 se coloca el asfalto sobre la carretera, llegan nuevas gentes. En 1958 se descubre el ópalo. Magdalena es tierra de ópalo y de obsidiana. Se descubren las primeras minas de ópalo. Nos llega gente de la Yesca, del norte de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, de Nayarit, de Durango. En los años 80 del siglo pasado, 70s, 80s, se construye un hospital regional muy importante. Se establecen las primeras secundarias, nos llega gente de los vecinos municipios de Ostotipaquillo y tenemos bien ubicados a este barrio, viven los de Sayula. Pero luego en el 88, 89, 94, la autopista Guadalajara-Tepic, donde ya nos trae gente de Chiapas, de Tabasco, del sureste, siguiendo la empresa. En el año 2005, 2008, se construye la presa de la Yesca. Ahí ya no es una gente que llegan por miles, de verdad, mano, por miles de gentes, que ya no es como la autopista, que iban caminando la gente junto con el trazo. No, como era la presa, pues esa no se movía. Entonces la gente se vino a vivir a Magdalena. Tenemos testimonios orales de comerciantes que tuvieron que modificar su inventario. Sí, sí, su menú inclusive. Porque los nuevos pobladores así lo exigían. Sí, sí, sí. Ya había que vender, el de la frutería, a todo lo que ya vendía. Ya tenía que tener cacao, Sí, otros cosa que nunca lo ingredientes. vendía, hojas de plátano, Ajá. frijol negro. Sí, sí, pues sí. Entonces van llegando nuevos sabores. Se va enriqueciendo. Se va enriqueciendo. Sí, Ujú. porque esto, lejos de decir llegaron a invadirme, llegaron a... No, llegaron a Se van enriquecer. integrando. Claro, y de hecho yo lo vi cuando hice esa investigación, ¿no? Están como muy localizados físicamente, o sea, como en colonias, como viven más o menos cerca, y como por ejemplo el día que fuimos a ver de las gordas de horno, ¿se acuerdan? Sí, claro. O sea, van haciendo, entre ellos se van identificando. Vecinos que llegaban de Zacatecas. Claro, y entonces entre casa y casa van compartiendo las nuevas recetas, las nuevas costumbres. Por ejemplo, la señora que invitaba a las vecinas a que fueran a hornear con ella, ella era la del horno. Y les avisaba, tal día vamos a tener horneada y Para cada aprovechar quien... el calor. Claro, y entonces, como les avisaba antes, ya les había enseñado ella a hacer las gordas, entonces ya iban llegando con sus masas listas, ya nada más para ir horneando, ¿no? Así es. Pero luego también no perdamos de vista que, nomás como para enriquecer esto, que la gastronomía de un pueblo va muy de la mano con el calendario litúrgico. Sí, sí. Desde siempre ha sido Desde así. siempre. Y además también con lo que la tierra te va produciendo en ese tiempo. Sí, sí. Digo, los tamales de elote, pues no los vas a hacer en otro tiempo que no sea ahorita. Bueno, ahora ya hay elote de riego y todo, pero por muchísimos años, acuérdense que somos la bisagra. Pero el valor, Pero el sabor es diferente. antes, sí, claro que es diferente. Del y elote sabe de riego, diferente. sí. No es lo mismo el ir a meterse uno desde a cortar los elotes, traerlos a la casa, huelen diferente, saben muy diferente, se reúne la familia, hay una interesante participación de todos y saben
mucho más sabrosos, digo yo. Yo no sé si es el ambiente, si es la temporada, pero, pero es diferente que hacerlo en otra época del año. Es como la capirotada. La capirotada sabe muy buena En en el Cuaresma. tiempo de la Cuaresma. En Fuera de Cuaresma. eso, como que bueno, a mí no me inspira y he visto que mucha gente tampoco le inspira decir, bueno, en diciembre voy a preparar una capirotada, pues como que no va, no va mucho. A ver, si alguien sabe de comida eres tú. Y se supone que quien está entrevistando eres tú. Pero pues a veces hay que invertir los papeles. Y es su especialidad. Este, es una apreciación personal, o compartes conmigo la idea de que hablando de gastronomía no hay una época más rica que la de la Cuaresma. Bueno, yo creo que cada temporadita tiene lo propio. O será Pero muy de la mi gusto la Cuaresma Cuaresma. es muy, muy peculiar. Necesitamos hacer una pausa rapidísimo, pero ahorita regresamos precisamente con este tema para seguir platicando y también les voy a contar qué fue lo que, o cómo fue mi vivencia en Magdalena con Javier y con la investigación. Vamos a una pausa muy rápida y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Estábamos conversando acerca más bien me estaba él preguntando si yo creía que la mejor comida, siendo toda muy buena, pero en particular consideraba yo que era la comida del tiempo de la Cuaresma. Y bueno, mi respuesta comenzó a ser que yo creo que es deliciosa, pero también creo que cada temporada del año va teniendo sus emociones, sus sabores, pero sí, yo en lo personal, y como yo muchísima gente, igual que usted, muchísima gente, amamos que llegue la temporada de la Cuaresma. La verdad es que hay comida magnífica. Y ni qué decir de la capirotada. ¿A poco no me sale bien buena? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, la Cuaresma es un tanto cuanto especial. Sí. Esto de estar combinando tantos ritos y tantos rezos y con comidas y con ayunos, que luego después se convierte en una glotonería, pues eso es padrísimo. Ese es el espíritu de la Cuaresma. Sí. Sí, y eso sí, ciertamente no lo tiene el resto del año. Cambia mucho. Diciembre tiene su Navidad encanto. es muy especial, por supuesto que sí. Pero sí, quizá esta combinación, pues sí, creo que es la más fuerte, la Cuaresma. En un pueblo yo creo que pudiéramos hablar de 3 etapas muy fuertes, Ujú. que es la Cuaresma, Sí, que es Navidad sí. y que es la época de sus fiestas patronales. Ah, bueno, sí. Sí, Ahora sí, pero ahí ya no generaliza, sino ya cada quien ya en cada... su lugar. sí. ¿Por qué? Porque casi siempre es cuando te llegan la visita. Ah, sí, claro, en los Sí, pueblos. la visita que viene a la fiesta patronal. Sí, Entonces, bueno, pues ese día sí hay que poner el mantel largo. prepararse. Hay que regar la casa porque eran pisos de tierra, qué sé yo, y entonces había que estar todos listos para recibir
a los ausentes Sí, que venían. sí, venían es a las todo fiestas. un ritual, la presencia de ellos. Y quizás a esos 3 épocas habría que sumar una más, que es la de los velorios. Sí, usted no sabe, pero yo justo estoy escribiendo ahorita acerca de la comida de los velorios. Ya una tía me dijo que, como siquiera se me ocurre escribir, pero es que realmente hay tanto acerca, no solamente de los rituales, de las creencias, sino como también en los municipios, y ni se diga, en los diferentes estados de la República cambia. Entonces es sumamente interesante y cómo la presencia de la comida, el día, y no solo para los deudos, sino, pues digamos así, para los muertos. Que nos critiquen porque digan que nos quedamos anclados en el pasado, no importa. Pero sí somos una generación que le tocó vivir mucho de lo del pasado. Sí. Y por ejemplo, la gente que vivimos en comunidades pequeñas, a ver si no se asustan, a ver si nos espantan los que nos escuchan. Pero cuando en una casa, digámoslo así con esas palabras, cuando en una casa había un muerto, no era el muerto de los de esa casa. Era tu muerto de todo el barrio. Sí. Y mal sabías que en la casa el señor, la señora que tenía todo tiempo agonizando por fin, había concluido su existencia, pa' pronto, y yo ahorita en este momento mi mamá me muere, poner un pocillo en la lumbre para hacer un té de azar, para ir a llevárselo a la vecina, para llevárselo a los dolientes, pero mal ayudarle a acomodar ahí una esquina de la casa donde iban a hacer el velorio y regresarse y preparar una comida, se me hace un nudo, con lo poquito que tenían, porque a la señora, a la vecina, le iban a llegar visitas del rancho de no sé qué, Sí. y había que darles de comer, pero que la dueña de la casa, la que estaba sufriendo la pena, no tuviera todavía la mortificación de prepararse con algo de comida para su visita, sino que los vecinos se solidarizaban. Exacto. En la noche, una ollita de café, de canela, de té de limón, iba llegando la gente, porque había ese sentido de pertenencia en el barrio. No era el muerto de la vecina, era Sí, de toda la comunidad. muerto, era de todos. Sí, sí. Y eso se ha ido perdiendo. Bueno, somos las bisagras, ya dijimos. Totalmente, totalmente. Ya ahora es Un otra poquito cosa. con la comodidad, que ahorita ya está la casa funeraria, pues ya nomás te piden que pongas el muerto, pero ellos ponen todo lo demás. El día llegará seguramente que hasta te lo van a poner también. Pero bueno, eso ha trastocado con todo lo que nos tocó. Sí. Todo ha ido cambiando y se ha ido modificando. Yo quisiera retomar un poquito lo que mencioné antes de irnos al corte. Cuando yo llegué a Magdalena por invitación del presidente municipal, que le mandamos un abrazo con mucho cariño, y a través de usted, a mí me mencionaron justo de lo que hoy nos ha hablado Javier acerca de que Magdalena era más bien como un lugar de paso, que muy posiblemente pues yo no iba a encontrar mayor cosa de comida, etcétera, etcétera. Pero bueno, hicimos un primer recorrido. Me llevaron a visitar, no me acuerdo si eran 8, 10, 12 casas, una cosa así, pero sobre todo visitar las cocinas. Cuando terminamos este circuito, nos estaba esperando, ingeniero Trejo, perdón. Entonces, regresamos ahí con él y me dijo, ¿qué encontró, Maru? Y le dije, no, pues yo encontré mucho. Y realmente él se sorprendió, porque realmente hay esa creencia, o había esa creencia, de que no, pues realmente Magdalena no tenía mayor comida. Cuando comienzo
ya propiamente a preguntar a la gente, a platicar, a conocer, sobre todo entrevistas largas, pues empecé a darme cuenta que realmente estaba en un lugar en donde nunca antes me había tocado vivir de esa manera tan clara, tan a flor de piel, en esta alimentación que seguramente debió haber sido muy similar desde tiempos prehispánicos, aunque estuviéramos hablando de 2023, que fue cuando hice esa investigación. Entonces, cuando platicaba con las personas, por un lado, y ellas me hablaban de cómo cocinaban, qué comían, el gusto tan peculiar que tienen, bueno, tenían las personas mayores, porque nosotros somos la bisagra, pero yo hablé con las personas antes de la bisagra. Entonces, ellos realmente se les iluminaban los ojos, la vida, casi se podría decir que estaban saboreando lo que comían cuando eran niños. Y lo increíble es que parte de estas narraciones referían cómo en algún momento, llegada la hora del hambre, tomaban inclusive a los hijos y subían al cerro a comer. ¿Y qué comían? Todo lo que ofrecía. De manera natural, lo que iban encontrando, eso era lo que comían. Y todavía cuando venían de regreso, traían algo de alimento para el día siguiente. Entonces, este tipo de vivencias creo que nos describe en buena medida cómo fue la alimentación en ese tiempo. Ahora bien, parte de lo que yo le comenté al ingeniero fue que a mí me había sorprendido infinitamente ver y conocer los metates. Estamos hablando de metates que tienen unos desgastes muy notorios, que solamente el paso de cientos de siglos, estimo yo, y metates en uso, molcajetes en uso, pueden llegar a tener ese desgaste. Entonces, para mí fue realmente algo maravilloso haberme encontrado así de frente con la presencia no solo del maíz, sino de cómo vivió la gente, cómo tuvo la sociedad tan presente en su vida el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, o sea, la milpa, y de qué manera integraron en su alimentación todo lo que tenían en la naturaleza. Ahora a mí me gustaría preguntarle acerca de qué es lo que podían ellos obtener para su consumo dentro de la laguna, qué animales, qué comían de ahí, y no solamente dentro de la laguna, sino en el entorno, porque entiendo que también había muchísimas aves. Nos dice el padre Tello que el primer guardián franciscano que tuvo el convento, curato, templo de Magdalena, fue Fray Luis Navarro. Y en una de sus crónicas dice que en la laguna, enorme, ya volvemos a decirlo, que hace una especie como que de un traslado apoyado con los naturales y otras gentes, y que del río, en cántaros, trae peces a la laguna, seguramente alguna especie en especial, lo que hoy pudiéramos tener como una siembra de peces. Uh-huh. Y bueno, que aquello se convierte en toda una zona de abasto. Pero la laguna por sí misma, pues habita, yo creo que por cientos de años, de patos. Nos dice el señor obispo Alonso de la Mota y Escobar cuando cruza en su visita pastoral por ahí por Magdalena en 1607, si la memoria no me falla, cómo hace una descripción y se empeña en describir lo que era la laguna, toda la belleza de la flora y de la fauna que tenía, y cómo también vuelve a citar que de ahí sacan un pececito que de ahí consumen. Pero si nos vamos más hacia atrás, nos dice Rodrigo Esparza cómo
en lo que nosotros decimos como entierros o en las tumbas, han encontrado esqueletos de algunos peces. Han encontrado evidencias de que consumían las ranas, de que consumían las tortugas. Y a mí me tocó conocer gente de edad muy avanzada, me acuerdo en este caso de una señora Catalina Huerta Rodríguez, nosotros decíamos Mamacata, esa era mamá de todo el pueblo, todos le decíamos Mamacata, y ella nació a principios del siglo pasado, y le tocó vivir el proceso, los últimos años de la desecación de la laguna. Ella, con el correr de los años, sufría que la laguna la hubieran secado, pero dice, en contraparte, que cuando era niña, y ella siempre hablaba de que había tanta hambre, de que había tanta carencia en algunas familias, para ellos era una fiesta ver cómo se iba secando la laguna y cómo entre el tule, mencionaba esta palabra, encontrábamos tortas de huevos. Entonces, ese día el bastimento en la casa estaba asegurado porque ya sabían que tenían huevo para el rato. Entonces, la gente tuvo que haber consumido mucho pato. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención que cuando escribes tu libro sobre la gastronomía de Magdalena, nos hablan de muchas comidas, pero no recuerdo un especial que hable del pato, fíjate. Ah, sí, claro que menciono un pato con pinole. Ah, pero tenía que haber una variedad muy extensa. Sí, claro. De patos. Claro. Y solamente se menciona una receta, pero de que se tuvo que consumir, pero sí en gran cantidad. Sí, bueno, yo menciono esa receta que de hecho la traje a ver si alcanzamos a compartirla. Precisamente por eso, pero está ubicada en el tiempo prehispánico. Y más adelante, me parece, si mal no recuerdo, que cuando estuvimos en La Joya, también hablamos de una receta y de otras preparaciones de patos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso lo podemos saber. Pero antes, yo quiero pedirle a Javier, porque no sé si ustedes sepan, que alguna vez, hablando ya de patos, llovieron patos en Magdalena. Me encantaría. Más bien la lluvia de patos no fue en Magdalena. Bueno, se propició en Ajá, Magdalena. Se propició en Magdalena. Sí, pero está peor, porque no cayeron ahí los patos, sino así es. Por allá así fueron a es. dar. Mariano de la Bárcena, en las últimas décadas del siglo XIX, hace un estudio bien interesante de lo que es la laguna. Va y toma la tibieza del agua, el color y toda la flora y fauna que había ahí. Es muy interesante lo que nos habla de toda esa riqueza. Bien, se están viviendo los últimos días del siglo XIX. Nos dice la crónica, porque hubo cronistas contemporáneos que lo registraron, que es el día 30 de diciembre de 1899. Había una catarsis colectiva, como siempre pasa a la hora de que se va a cerrar un ciclo, de que se va a acabar el mundo. Mi mamá, que en paz descanse, ella se murió diciéndome, mira hijo, el mundo se va a acabar, al 2000 no llega, y si llega no pasa. Y ya estamos en el 2025. Ella murió en el 97, entonces pues ella, pues sí, lo que ella decía, pues sí se aplicó, pero con ella. Bueno, como que siempre había esa catarsis cuando se va a cerrar un ciclo, es que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Nuestros vecinos de Aguacatlán, en el estado de Nayarit, no fueron la excepción. Estamos hablando que hacia el poniente de Magdalena, Aguacatlán, son más de 70 kilómetros en línea recta. Ellos estaban convencidísimos de que el mundo se acababa. Para su mala suerte, por la noche, ese día 30 de diciembre, el cielo se forra de nubes y cae un tormentón terrible. Y entonces, ¿cuál es el tema? El mundo se va a acabar en agua. Y luego, si a esto le añades que comienzan a escuchar golpes sobre las tejas, sobre los techados endebles de sus casas, entonces sí, se va a acabar el mundo y a granizos a granizada nos vamos a morir. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que al día siguiente, patios, tejados, corrales, las calles, se las encuentran
diseminadas de patos y de peces. Un pato que les decía que se llama pichinchines, que no eran muy grandes. No, pues más asustados. Pues imagínese, llovieron patos. Cuando había llovido peces y patos, o sea, el mundo se va a acabar, o sea, estaban convencidísimos. Dice el cronista que asustados, pero que eso no les quitó que por lo menos una semana almorzaran, comieran y cenaran patos o pescados. Y después se enteraron que una tromba de lo que ya en el pueblo sabemos decir culebras, torbellino, usamos la palabra picó, llegó a la laguna, bajó, pues succionó agua, y con el agua, peces y patos, y se los llevó el viento, arrastrando hasta descargarlos en Aguacatlán. Y se le conoce en sus efemérides locales de ellos el día de la lluvia de peces y patos, y la tiene registrada el 30 de diciembre de 1899. ¿Qué tal? La lluvia de... O sea, Ay, no, en Magdalena ¿no? teníamos tantos que era hasta para Les mandaron. hasta regalar. Les Sí, llovió. claro que sí. Y sí, y además eran patos pequeñitos. Pichichines, Como de algo 1 así. kilo. Era, bueno, a Quizás mí, sí. Catalina, la hermana de don Rafa, me decía, dice, no, es que eran chiquitos como de a kilo. ¿Será? Pero es que no importaba el tamaño. Todo lo que volara y corriera A la cazuela. era para la cazuela. Las godornices. Sí. Cuando íbamos por las godornices. Sí. Que ya después implementaron a un cruel, a un trozo de alambre que le decimos de púas, atarle un hilillo en el otro extremo, girarlo, alguien en el otro extremo hacer que volaran los zanates y entonces arrojarlo. Y entonces era como un arma mortal que iba ¿Sí? tomando zanates. Te traías 20, 30, 40 o más y hacías tu guiso del día. Sí. Volvemos a lo mismo, lo que tú decías, lo que te daba la tierra. Sí, realmente. Para alimentarte, Maru, pero también para sanarte. Ah, sí. Le Muy salieron granos, importante. le salieron, vayan por un tejón. Sí. Que esto, a ver, vayan un armadillo que para sacar el cebo, que para sacar... La iguana también. No, bueno. Sí. Una gran variedad de usos, pues. La tierra daba para eso y para más. Sí. Y sigue dando, si la cuidamos, sigue dando. Bueno, vamos enseguida, les voy a compartir esta receta, porque sí, realmente en su procedimiento, pues, es muy antigua. De hecho, por el tipo de ingredientes que tiene y demás, podemos clasificarla en una etapa prehispánica, es muy sencilla, y se puede preparar tanto con patos, precisamente, o con ranas, también queda muy bien. Y es realmente muy sencillo. Vamos a tomar a lo mejor un par de cucharadas de pinole, que bueno, ya saben, es el maíz tostado y molido muy finito. Y estas 2 cucharadas de pinole las vamos a hidratar con una taza de agua, porque el pinole pues va a seguir durante largo rato absorbiendo líquidos. Entonces, para evitarnos un problema con el guiso, es lo primero que hacemos. Enseguida vamos a tomar el pato o inclusive un conejo, lo que ustedes elijan, las ranas. Se corta en trozos, en el caso del pato, y se pone a cocer normal con su sal, nada más. Que también en un momento dado se pudo haber utilizado el tequesquite, porque también me he dado cuenta que conocieron y utilizaron ahí el tequesquite. Bueno, entonces una vez que está cocido, vamos a poner por separado unos 50 gramos, que es bastante, de chile guajillo, lo que ahora es el chile guajillo, que debo decirles que según entrevistas que hice ahí en Magdalena, a mí me decían que ellos vinieron a conocer y a consumir ya como cotidiano el chile guajillo en 1950. Hasta antes realmente no, o sea, era muy poco lo que se le utilizaba. Bueno, entonces está el chile ya limpiecito,
lo vamos a poner a remojar en agua muy caliente para que también se hidrate. Y vamos a moler el chile con un jitomate y un trocito de cebolla, que debo decirles que en tiempos prehispánicos sí se utilizó una variedad de cebolla, cebolleta más bien, no es como lo que hoy conocemos, pero su sabor sí da más o menos, ¿no? Entonces molemos estos 3 ingredientes con un poquito de sal, ponemos nuestro recipiente, nuestra cazuela, que esté muy caliente, y entonces agregamos esta preparación, esta molienda, y cuando comienza a hervir ya parejo, vamos a ir agregando un poco del caldo de la cocción del animal para que hierva parejo. Y es entonces cuando vamos a sazonar. En total se va a llevar aproximadamente 1 litro. Entonces, cuando esto está hirviendo y probamos si ya está sabroso y demás, bueno, pues entonces ahora vamos a espesarlo añadiendo ahí el pinole que teníamos hidratado. Entonces lo añadimos poco a poco y vamos mezclando, vamos integrando. La salsa va a tomar una consistencia muy, muy buena. Queda en un punto en donde la podemos subir, digamos, en una tortilla maravillosamente bien. Y por último vamos a introducir ahí el animalito ya previamente cocido, que dé un hervor parejo y al plato. Listo, facilísimo, ¿a poco no? Y es un ejemplo de que vean cómo el pinole, o sea, el maíz, la gente lo utilizó de manera muy frecuente, muy común, sin necesidad de la fécula de maíz que hoy conocemos, por ejemplo, ¿no? Para dar estas texturas. También se pudo haber utilizado la masa, o sea, este maíz nixtamalizado, mezclado con un poco más de líquido y posteriormente añadirlo y bueno, nos da una consistencia más espesa, pero es diferente. Entonces, aquí está un ejemplo muy, muy básico, pero sobre todo sabroso. Van a ver, cuando lo hagan se van a acordar de nosotros. Y antes de que nos vaya a ganar el tiempo, yo quiero mostrarles, miren, este es el libro que escribí precisamente ahí en, a ver si lo puedo tener. Ahí está. En Magdalena, que se llama Cocina y Vida de los Ancestros del Valle de Magdalena, por supuesto. Entonces, bueno, ahora, para irnos redondeando ya en el programa, mi pregunta es, ¿por qué, si fue una laguna excepcional que generó tanta vida, por qué de repente hay este interés en secarla y que finalmente lograron secarla y hoy en día pues quedan muy bonitos recuerdos de la gente que la disfrutó, que se está haciendo en este momento el esfuerzo que comenzamos por mencionar desde el inicio, para cuando menos una fraccioncita de lo que fue, nos lo recuerde. ¿Qué fue lo que pasó? No nos alcanzaría un programa para hablar de todo esto, solamente decir que fue iniciativa de Ahualulco. En ese momento, en el siglo XIX, el estado está agrupado en cantones. Nosotros pertenecíamos al 12º cantón, la cabecera estaba Ahualulco, aunque la comprendían varios municipios. Al ser la cabecera sentían que tenían el dominio o el mando en todo el cantón, teniendo necesidad de agua y teniendo una laguna hacia el norte de sí mismo, en la parte alta, pues dicen, de ahí no la vamos a traer. Pero sí ocuparíamos más tiempo para eso. Es posible que el tiempo nos vaya a comer y yo no quisiera dejar un par de recuerdos, antes hablando de lo del maíz, de cómo el maíz no solamente nos alimentaba, sino nuestra vida era tan simple y tan sencilla, Maru, que hasta nos divertía. Me vienen ahora un par de recuerdos. Cuando mi padre llegaba con un costal de elotes para que mi mamá lo cociera y eso cenáramos o comiéramos, qué sé yo. En algunas ocasiones, entre los tantos elotes que tenía, como era maíz criollo, entonces algunos se desarrollaban muy bien, otros no,
a lo mejor a ti también te tocó, porque por lo menos mis hermanas lo hacían, jugar con las muñequitas, esas que no se alcanzaron a engranar. Ah, sí. Sí. Y esas eran las novias, porque el pelo que le colgaba era el vestido de novia. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Luego Ya mi la vi. papá, tuvimos una suerte de tener un papá muy paciente, muy querendón, como en lo que estaba hirviendo la olla con los elotes, con las hojas del maíz, había una cosa que él le decía tambuche, ¿los conociste? No. Era una especie como de almohadilla que al ir doblando hojas y hojas iba formando y formaba así como que un tambachito que le quedaba con unas hojas arriba. Ajá. Y entonces nos poníamos todos los hermanos alrededor de un círculo, incluyéndolo a él, y consistía en pegarle con la palma de la mano y a donde fuera dando, y el chiste es que no cayera al suelo. Y se nos pasaban Las tardes. las horas. Sí, pues sí. Y luego ya después, ya el tiempo va avanzando, ya no eran elotes, ya era mazorca, ya cosechabas, ya tumbabas. Y cuando te digo esto es porque casi en las casas, en los corrales había un cuamil, o sea, vivías adentro de la milpa. Entonces cuando ya tumbabas la milpa con el cañejote, hacer aquellas famosas mulitas. Ay, sí. O sea, el maíz giraba la vida de nosotros en torno Todo, a él. todo, Tantos absolutamente. recuerdos y tan poco tiempo para No, hablar de pero todo bueno, esto. podemos hacer más adelante Seguramente que sí. otro programa para los recuerdos de los, pues de cuando fuimos niños, ¿no? Y que además, pues seguramente los jóvenes a lo mejor ya no les toca nunca escucharlo, ¿no? ¿Qué tal que este programa sirva para que de repente digan, mira nomás con lo que se entretenían los mayores? Porque vaya, para entonces vamos a ser todavía muy mayores. Y queremos tanto nosotros el maíz de manera que ahora que estamos en la fiesta patronal, Ah. el día 27 de septiembre, que en esta ocasión va a caer en sábado, el Día de los Agraristas, donde en las afueras de la población se forma una peregrinación, donde van cientos de personas para la misa de 12 a visitar al Señor Milagroso y todos portando una milpa. Esa es una peregrinación que tú Hermoso. tienes que ver un día Sí, en tu vida. sí. Pues el tiempo se nos acabó, no damos abasto, hay mucho que platicar. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Francisco, muchísimas gracias, un gusto enorme, un abrazo a toda la gente de Magdalena, ya saben que los quiero muchísimo, a ustedes también, y gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.